¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este módulo de órbita y oculoplástica organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología en conjunto con la Asociación de órbita, párpados y vías lagrimales. En esta ocasión corresponde el tema de lesiones pigmentadas de conjuntiva a la doctora Lilia Garnica, quien estará con nosotros. Después de la presentación de este tema, pasaremos a una mesa redonda donde estarán con nosotros la doctora Tere del Ángel, quien, como sabemos, es la jefa del Departamento de Órbita y Oculoplástica del Hospital General de México. También nos acompañará la doctora Osiris Olvera, quien es adscrito al Departamento de Órbita y Oculoplástica del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Y finalmente, la doctora Rosicela Rubio, quien es adscrita al Departamento de Órbita y Oculoplástica de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Lili, adelante, puedes presentar tu tema. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Agradezco a la doctora Vero Escalante y a la doctora Irma Zamudio por tomarme en cuenta para participar en estas jornadas académicas de la sociedad. El tema que me pidieron abordar va a ser lesiones pigmentadas conjuntivales. Haremos énfasis en estas tres patologías que están aquí escritas. Agradezco también a todo el Departamento de Oculoplástica del Instituto, en especial al doctor Ángel Nava y a la doctora Osiris Olvera, por ayudarme a recopilar los casos clínicos, al igual que a los residentes que han estado y están, por enriquecer el acervo fotográfico del mismo. Antes de iniciar de lleno, voy a dar un breve repaso de lo que es la anatomía de la conjuntiva. ¿Okay? Prácticamente sabemos que está dividida en tres áreas: la conjuntiva palpebral o tarsal, los fondos de saco y la conjuntiva vulvar, que va a delimitarse hasta el limbo esclerocorneal. En el canto interno también tenemos lo que es la carúncula y el pliegue semilunar. Las arterias están dadas la irrigación, sobre todo por las arcadas marginales y las venas ciliares anteriores para la conjuntiva vulvar. Las venas van a ser tributarias de la oftálmica y pues, la inervación prácticamente ramas del quinto par. Sin embargo, también es importante recalcar cómo va a ir lo que es la vasculatura, los vasos linfáticos. ¿Por qué? Porque generalmente estos van a drenar en diferentes puntos. Si yo dividiera el ojo en un sector diagonal, vemos que el tercio inferior y los 2 tercios superiores generalmente vamos a encontrar que drenan al ganglio preauricular, los 2 tercios inferiores y el tercio superior nasal al ganglio submandibular. Esto va a ser importante a la hora de que estamos sospechando alguna lesión patológica, hacia dónde buscar metástasis. Histológicamente, un breve repaso también, tenemos que la conjuntiva está compuesta a grosso modo por estas 3 capas. Nos centraremos en este caso en lo que es el epitelio de la conjuntiva, que ya sabemos es estratificado, no queratinizado. Dependiendo de la porción o de la conjuntiva tarsal, de la conjuntiva que estemos evaluando, vamos a encontrar diferentes capas, cantidad de epitelio. En lo que es la conjuntiva tarsal o palpebral vamos a encontrar 2 capas de epitelio, en lo que es los fondos de saco de 3 a 5 y en el limbo, ¿sí?, podemos irnos hasta 6 capas de epitelio. Lo importante del epitelio es que es ahí en donde se van a encontrar los melanocitos. Los melanocitos vamos a encontrar 3 tipos. Las células névicas o nevocitos, que estos van a ser los encargados de hacer lesiones como son los nevos conjuntivales. Estos migran de lo que es la cresta neural y se van a comportar como acúmulos, ya sea de células cuboides u ovaladas, y van a depositarse en lo que es la membrana basal del epitelio. Los más comunes y los que nos van a dar lesiones más difíciles de diagnosticar serían los dendríticos. Estos van a tener ramificaciones, que esto se considera lo que es la unidad de productora de melanina, que va a tener diferentes ramificaciones y que va a condicionar que se estimule la producción de melanina en estas áreas. Los melanocitos fusiformes, estos son los melanocitos más profundos. Estos prácticamente se van a encontrar a nivel epiescleral o escleral, y estos son los que nos van a dar lesiones ya de una coloración más azulada.
¿Okay? Entonces, a grosso modo, los nevos, pues, células névicas, dendríticos, prácticamente todas son las melanosis, de los melanocitos fusiformes, las patologías de coloración más oscura, como es la melanocitis esclerodérmica o la melanosis ocular. De todos estos melanocitos, realmente, a la hora de que generen, de cualquiera puede llegarse a presentar un melanoma. Entonces, ¿cómo debemos de abordar este tipo de lesiones? Realmente este tipo de lesiones pueden ser desde algo benigno que no va a tener ninguna complicación. Sin embargo, sí es importante estudiarlas bien. ¿Por qué? Porque hay algunas de estas lesiones que sí pueden llegar a poner en peligro la vida. Entonces, cuando nos llega al consultorio una lesión de este tipo, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Primero, tenemos que tener una historia clínica completa, ¿ok? Normalmente tenemos que ver cuál es la edad de nuestro paciente. Desde ahí ya podemos ir pensando si este tipo de lesión va a ser algo benigno, maligno, o si tendríamos que sospechar que puede malignizar pronto, ¿no? Entonces, niño, edad mediana o adultos, ¿no? Y también lo que es el género, aunque es más frecuente este tipo de lesiones en el género masculino. En cuanto a antecedentes heredofamiliares, sí es importante recalcarlos. ¿Por qué? Porque si la persona tiene antecedentes de melanoma cutáneo, melanoma uveal o de algún otro tipo de cáncer de piel, generalmente si presenta una lesión pigmentada a nivel conjuntival, tiene un poquito más de riesgo de que ésta se malignice. Entonces, una vez que ya hicimos una historia clínica completa, se me olvidaba, también es muy importante que el paciente nos diga si toma algún tipo de medicamento, ¿okay? Porque algunos medicamentos pueden llegar a condicionar depósitos que pueden simular lesiones melanóticas. A la hora de que hacemos la evaluación oftalmológica, tiene que ser una evaluación oftalmológica completa, agudeza visual, fondo de ojo bajo dilatación, para ver que no haya ahí algún tipo de lesión. Dependiendo de nuestra exploración, generalmente va a resultar si tenemos que tomar la decisión de tomar algún tipo de paraclínico, ya sea de laboratorio o bien hasta estudios de imagen. Dentro de nuestra exploración, lo que más nos va a aportar para tomar una decisión diagnóstica va a ser la biomicroscopía. En cuanto a la biomicroscopía, primero tenemos que ver la topografía de la lesión. ¿A qué nos referimos con esto? Si la lesión es única, si es múltiple, que en diferentes regiones de la conjuntiva se presente, si es circunscrita o que finalmente puede ser una lesión difusa que no le vemos cuáles son sus límites para poderla identificar. Si está sobrelevada o finalmente si es una lesión plana. Dependiendo de esta localización, de esta arquitectura de la lesión, sí es primordial que nosotros hagamos un esquema o en ocasiones también una fotografía de la misma. Para esto tomamos al ojo como si fuera un reloj, dependiendo de los usos horarios que normalmente conocemos ya todos, tendríamos que hacer el diagrama. El diagrama, hay diferentes, realmente me gusta mucho. Lo que es el círculo azul, el círculo más pequeño vendría siendo lo que es la pupila, el círculo azul más grande, lo que es el córnea, el limbo esclerocorneal, el óvalo un poquito más grande es todo lo que es la conjuntiva vulvar y estos que están extendidos es la conjuntiva tarsal superior y la inferior. Si se fijan, aquí hay un pequeño circulito. Esta es para que nosotros marquemos cuál carúncula es para definir ojo derecho izquierdo, ¿no? Entonces, aquí ejemplificando, ¿sí? Más o menos algo así tendríamos que hacer con esta lesión. Vemos que es el ojo izquierdo, está ahí la lesión, vascularidad, y dependiendo de cómo están los usos horarios, la graficamos, ¿ok? Ya viendo la lesión, ¿sí? Tenemos que ver la coloración, ¿ok?
Si la coloración de esta es difusa, si tiene cambios en la misma arquitectura de la lesión, si hay quistes, si es móvil. De hecho, ahí sí es importante que instilemos alguna gota de anestésico y con un hisopo ver si está fija o no a planos profundos. Es frecuente que en niños, en adolescentes, este tipo de lesiones en ocasiones puedan tener datos de inflamación, que eso en ellos, en cierta forma, no nos alarmaría. Sin embargo, si vemos inflamación en lesiones pigmentadas en adultos mayores, aguas. Eso ya nos estaría hablando también de algún dato de malignidad. Entonces, todo esto nos va a ayudar a que vayamos haciendo nuestro esquema mental de qué tipo de lesión es y finalmente también cómo la debemos de abordar. Entonces, una vez recabada esta información, ¿sí? Nosotros ya nos podemos ir pensando en qué es lo que me voy a encontrar. Si nuestro paciente es un niño, ¿sí? O se encuentra dentro de las primeras décadas de la vida, lo más común que se va a ver es los nevos, ¿sí? Generalmente esta es la lesión más frecuente en este tipo de lesiones. En los primeros meses o en los primeros años de vida es frecuente que no estén muy pigmentadas. Muchas veces las mamás refieren, pues es que se le veía como medio rojito el ojo, ¿sí? Pero realmente franco pigmento no hay. De hecho, pueden ser congénitos, desde recién nacidos presentarse, o que después de los 6 meses de edad se empiecen a notar. Lo común es que estén en la región interpalpebral, en la conjuntiva vulvar, ¿sí? Esto es el sitio más común. Después vendría siendo la carúncula en un 11% y la conjuntiva tarsal, ahí prácticamente es un 1 o un 2% que se puede llegar a presentar este tipo de nevos. Entonces, como les decía, si ya estoy viendo por biomicroscopía qué características tiene la lesión, en los nevos, uno, es una lesión móvil, no va a estar adherida a planos profundos. La cantidad de pigmento es variable, generalmente, aunque esta lesión es muy aparatosa, muy grande, sí podemos ver que hay diferente concentración y acúmulos del mismo, ¿sí? Hay lesiones o nevos amelánicos que estos se van a presentar solo en un 20% de todos los nevos, pero una de las cosas más características que sí tiene que quedarles claro es que estos deben de presentar quistes. Los quistes, que son estos como manchitas blancas que de repente alcanzamos a ver, ¿sí? Este tipo de quistes nos hablan de benignidad. Y estos se van a presentar porque a la hora de que los melanocitos están migrando o moviéndose a la membrana basal, están ahí junto las células caliciformes, que son las productoras de moco, y eso es lo que está condicionando que se formen este tipo de lesiones quísticas que nos hablan de benignidad. En la adolescencia es frecuente que a lo mejor y en la primera infancia la mamá dice, ok, si tenía lunar, no ha cambiado, pero es muy frecuente que con los cambios hormonales sí crezcan o que cambie de pigmentación. Entonces, ahí sí tenemos que advertir, de hecho se ha visto que los melanocitos tienen receptores a progesterona, por eso es que es factible que también o en adolescencia o en nosotras las mujeres en el embarazo pueda llegar a condicionar cambios tanto en coloración y tamaño. Este tipo de lesiones prácticamente se observan. Se les tiene que decir al paciente, se le tiene que decir al familiar que es una lesión benigna, ¿sí? Que lo ideal, dependiendo de la extensión, no es lo mismo que yo diga, ok, voy a vigilar esta lesión, voy a vigilar esta lesión. Dependiendo de cómo la estamos viendo clínicamente, pudiera ser anual, lo recomendable en ocasiones cada 6 meses. Siempre lo tenemos que dar a los pacientes algunos datos de alarma en que cambiara de coloración, que perdiera como tal los parches, que fuera un negro más oscuro, que
tenga también vasos nutricios más evidentes y que generalmente tenga un crecimiento muy rápido. Si llega a presentar alguno de estos cambios, aguas. Hay que nuevamente ver si no está teniendo algún cambio o un comportamiento que nos haga sospechar que puede transformarse a algo más. Sin embargo, la transformación a algo maligno de los nevos es baja, más o menos alrededor de un 4%. Algunos autores dicen que el 7%, pero realmente es bajo. ¿Qué se les debe de hacer? Sí, si al paciente no le gusta por estética, se puede resecar, ¿sí? Y sí es recomendable en este tipo de lesiones, si decidimos quitarlas, hacer crioterapia en el momento quirúrgico. Lo que es la melanosis racial, realmente este tipo de lesiones se encuentran más en personas de raza negra o personas muy, muy morenas. Generalmente está confinada a la región interpalpebral. Es frecuente que cambie o que sea un poquito más oscura conforme la persona va envejeciendo, está en todos los 360 grados de la conjuntiva, tiene coloración desde un amarillento dorado hasta un café, ¿sí? Es moteado en parches y generalmente este tipo de lesiones rara vez se maligniza. Este tipo de lesión, digo, es solamente observación. Hay casos que se han reportado raros en que de una melanosis racial se puede transformar o puede simular una melanosis primaria adquirida. Ahí la única diferenciación es que sí se va a estar cargando o cambios más evidentes a un solo ojo. La melanocitosis ocular, este tipo de lesión, recordando lo de la histología, esta está dada por los melanocitos fusiformes, los melanocitos profundos, por eso es que nos da este tipo de coloraciones un poquito más azulada, ¿sí? Generalmente se va a estar depositando sobre la esclera o la epiesclera y el problema de este tipo de lesiones, afortunadamente, estas no van a cambiar a un melanoma conjuntival. Aquí en estos pacientes sí hay que observarlos, pero aquí el riesgo es distinto. ¿Por qué? Porque como se está comportando o está involucrando los melanocitos profundos, aquí tenemos mayor riesgo de tener un melanoma uveal. O sea, aquí es con este tipo de pacientes tener un buen amigo retinólogo y glaucomatólogo, porque también este tipo de melanocitosis es frecuente que presenten glaucoma pigmentario y sí vale la pena advertirle a los pacientes que existe esta probabilidad. Ya entrando un poquito más de lleno a las lesiones que nos van a meter un poquito más de ruido, una de ellas es la melanosis adquirida primaria. Este tipo de lesión, sí, es benigna, pero puede comportarse también en una lesión con datos de atipia. Este tipo de lesión generalmente es adquirida, solo va a estar involucrando a un solo ojo, lo común, va a estar presentando en personas en la mediana edad, más o menos estamos hablando de la tercera a la cuarta, quinta década de la vida. No tiene una lesión muy definida, generalmente lo vamos a encontrar como parches, algunas zonas un poquito más pigmentadas, otras no. Generalmente esta es plana, no es frecuente que este tipo de lesiones nos hagan nódulos o alguna otra cuestión. ¿Okay? Este tipo de lesiones, el problema aquí es que algunas de ellas sí pueden llegar a transformarse en un melanoma. Esto de que tienen grado de malignidad nos ha hecho clasificarla también en melanosis adquirida primaria, sin atipia y con atipia. Pero esta clasificación ya nos está hablando de algo histológico, o sea, clínicamente nosotros no podemos decir si realmente tiene o no atipia. A lo mejor clínicamente pudiéramos nosotros sugerir
o sospechar de que, híjole, a este paciente sí le tengo que biopsiar, a este otro paciente no lo tengo que biopsiar, pero también por esta situación de los cambios de atipia y sinatipia, actualmente están tratando de cambiar el nombre de esta melanosis, así que si de por ahí lo escuchan, en vez de escuchar melanosis adquirida primaria, lo escuchan como melanocitosis conjuntival benigna, que esa es la sinatipia, o la neoplasia conjuntival intraepitelial melanocítica, prácticamente estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Es bastante frecuente que esta lesión se presente en lo que son fondos de saco y si llega a involucrar conjuntiva tarsal, frecuentemente también empieza a pigmentar piel. ¿Cómo deberíamos de abordar una melanosis adquirida primaria? Este tipo de lesión, recordando el esquema que les decía del reloj, ¿sí? Algunos autores lo que nos dicen es, si nosotros vemos la lesión y esta lesión no abarca más de un uso horario o está entre 1 y 2, solo se observa. Cada que es la observación, ¿sí? Va a ir entre 4 o 6 meses que hay que estar viendo al paciente. Obvio, actualmente tomar una foto sería lo recomendable, pero si no, también hacer el esquema, ¿ok? Si la lesión ya está involucrando más de 2 usos horarios, que podríamos decir que es una lesión de mediano tamaño, que eso es de 2 a 5 usos horarios, ese tipo de lesión sí ya nos está hablando de tener un poquito más de compromiso. De hecho, en series que se han realizado se ha visto que por cada uso horario que esté comprometido tiene un 1.7% más de probabilidad de convertirse en un melanoma. Entonces, también el tamaño de la lesión nos va a orientar si tenemos que pensar en hacer o en no hacer biopsia. Obvio, si ya es una lesión que tiene un mayor tamaño de más de 5 usos horarios, que está comprometiendo conjuntiva tarsal o incluso ya carúncula, ese sin más ni más va a tener que ser biopsiado, ¿ok? Si a la hora de que nosotros mandamos la biopsia, el patólogo nos refiere que no hay atipia, este tipo de lesión nuevamente se observa con control estrecho. Sin atipia tienen solamente el 20% de probabilidad de malignizar. Entonces, aquí nuestra conducta a seguir sería la observación, ¿ok? Si a la hora de que lo biopsiamos, si nos reporta atipia, ¿sí? Este tiene un 70 a 90% de probabilidad de malignizar. De hecho, algunos autores lo pueden ya considerar como un melanoma conjuntival in situ, ¿ok? Entonces, dependiendo de la extensión, si es factible, que sería lo ideal, hacer una biopsia excisional. Sin embargo, en algunos pacientes en que tienen compromiso prácticamente de toda la conjuntiva vulvar, hacer una biopsia excisional completa es imposible, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos son lo que llamamos biopsias en mapa. Igual, toda biopsia o toda intervención que hagamos, si lo hacemos en un momento quirúrgico, hay que hacer uso de la quimioterapia y el seguimiento de este tipo de pacientes. En algunos casos sí es recomendable hacer ayuda de la quimioterapia tópica. En cuanto a la quimioterapia tópica, híjole, existen diferentes agentes que nos pueden estar ayudando. Están descritos el interferón alfa 2B, que es de los que, a pesar de que esté la mitomicina, se han hecho algunos estudios, pero realmente no han dado un franco resultado. El que más se ha estudiado para hacer el quimioterápico tópico de elección
es la mitomicina C, que ya lo conocemos mucho nosotros en oftalmología, es un agente alquilante, la forma de que actúa es detener la síntesis del ADN en lo que es la fase G, antes de que sea las mitosis. Los esquemas de cómo dar la mitomicina ya como quimioterapia tópica, en cierta forma algunos autores van que sea a concentraciones de 0.02, algunos otros hasta 0.04, en ese rango, ¿no? En cuanto a esquemas, normalmente este tipo de medicamento lo utilizamos 4 veces al día, 7 días a la semana por una semana y descansar una semana hasta en 4 ocasiones. O 15 días seguidos con 15 días de descanso, igual por 4 ciclos, o dependiendo de cómo nosotros vayamos viendo que evoluciona la lesión. El problema es que la mitomicina no es inocua, ¿okay? Algunos en otras patologías la han considerado como la gota del diablo, ¿sí? Porque sí da complicaciones importantes. Lo más común, obvio, el ojo seco. El problema también es que va dañando de forma irreversible lo que son las células limbales y eso va a condicionar que la córnea poco a poco vaya perdiendo opacidad. En raros casos se ha visto que pueden llegar a formar cataratas. El paciente, pues, por toda esta situación, es normal que se queje de dolor. Sin bléfaro en los acortamientos de fondo de saco, que también llegan a ser muy molestos, y obvio que también haya estenosis del punto lagrimal. La forma en que se le tiene que decir al paciente que debe usar estas gotas es con guantes. De hecho, sí es recomendable que pongan un poco de crema o de vaselina en el borde palpebral antes de instilar la gota, por lo que pueda llegar a caer a piel. Algunos recomiendan que se tape por unos 5 minutos el punto lagrimal. Sin embargo, algunos otros autores dicen, pero si la lesión está involucrando ya carúncula, punto lagrimal, y que tenemos posibilidad de que se meta vía lagrimal la lesión, pues mejor no taparlos y no importa que haya la estenosis, pero pues eso es cuestión de irlo evaluando dependiendo de cada caso, ¿no? En el instituto, el doctor Nava hizo este estudio. Desgraciadamente, como afortunadamente la casuística de este tipo de lesión es baja, no hay la oportunidad de tener una gran cantidad de pacientes para poderlos estar evaluando. Entonces, en esta situación, pues realmente tuvimos 2 pacientes, se utilizó la concentración a 0.04, este tipo de melanosis que es difusa, que está involucrando más de 5 usos horarios. Vemos que después de los primeros ciclos y que afortunadamente pudimos tener un seguimiento a 5 años, pues sí hay una mejoría en cuanto a la ausencia de pigmentación. Pero independientemente de eso, sí vemos que sí hay simbléfaro, que vemos algunos cambios en todo lo que es la superficie ocular. Cada vez que este tipo de pacientes llega independientemente a la valoración, después de terminar cada ciclo, sí es recomendable documentar fotos, vigilancia y en ese momento hacer también pequeñas biopsias para estar monitoreando si sí está disminuyendo o no también lo que es la tipia a nivel celular, ¿no? En este caso, afortunadamente, a 5 años vemos que histológicamente ya no los hay. Este otro paciente, la verdad es que le fue bastante bien. Vemos cómo igual a un seguimiento a 5 años, involucrando todo lo que es la conjuntiva tarsal superior, aquí realmente la lesión prácticamente se ve resuelta. Sin embargo, no a todos les va así de bien, ¿sí? Sí hay que estarlos vigilando. No, ya entrando más con el malo del cuento, el melanoma conjuntival, ahí sí es algo de cuidado. ¿Por qué? Porque este tumor, aunque es
poco frecuente. De hecho, en casuística 0.2 a 0.5 por millón de habitantes es el tumor maligno ocular que se va a presentar en 1 o 2%. O sea, realmente la prevalencia de este tipo de tumoraciones son raras. En cuanto a la etiología causal de este tipo de lesión, no está bien definida. Se ha visto que la radiación ultravioleta puede tener como algo que ver, equiparando este tipo de melanoma a que pudiera comportarse como un melanoma cutáneo. Lo que sí se ha visto es que en los últimos 25, 27 años ha aumentado el porcentaje de incidencia, y esto lo único que revela es que a lo mejor y sí también por los cambios climáticos y demás. Es más frecuente, obvio, en pacientes caucásicos, hasta en un 90%, en razas negras, razas hispanas, asiáticos, rarísimo, ¿no? Pero sí tienen una susceptibilidad genética asociada. Se ha visto que si nosotros a la hora de que interrogamos al paciente tiene antecedente, ya sea personal o familiar, de tumores, es más fácil que se llegue a estar presentando. De este tumor del melanoma conjuntival, el 75% de ellos se va a originar de una melanosis adquirida primaria con atipia. De un nevo puede ser hasta un 20-30%, y que sea una lesión de novo, que no haya nada existente que lo pueda estar originando, solo un 5 o un 10%. Como les decía, adultos caucásicos, normalmente ya es en personas mayores, después de la quinta década de la vida. Igual es frecuente que sea nodular. Este tipo de lesión realmente también es caprichosa, no es únicamente nodular, no es únicamente difusa, puede presentarse de forma variada. En este caso vemos uno nodular con dos componentes, tanto pigmentario como amelánico, ¿sí? Y este tipo de lesiones es frecuente que alrededor tengan melanosis adquiridas primarias asociadas. Frecuentemente va a tener vasculatura que le esté dando nutrición al tumor, y es frecuente que se encuentre en el limbo. Los más comunes van a ser a nivel limbal. En ocasiones pueden llegar a tener algo de extensión corneal. Igual, este tipo de lesiones las tenemos que graficar. Lo mismo de lo del relojito, los usos horarios nos van a ayudar a decidir cuál va a ser el mejor forma de abordar este tipo de lesión, si hay o no extinción local, y este tipo de tumores, sí, el peligro también es que dan metástasis. De las metástasis son locorregionales, generalmente ipsilaterales a los ganglios linfáticos, ya sea submandibular, preauricular, cervicales, y también va a dar metástasis a órganos sólidos, cerebro, pulmón, hígado. En algunos casos también se ha visto que a piel. En cuanto a la clasificación, sí, no se las voy a leer, pero en cuanto al TNM, que es las clasificaciones que nos ayudan mucho en las lesiones malignas, lo que nos va a ayudar este tipo de clasificaciones es que podemos decidir cuáles son los factores de mal o buen pronóstico a la hora de que nosotros nos estamos enfrentando a un melanoma, ¿ok? El grosor de la lesión, si estas lesiones son sobrelevadas, mayores de 4 milímetros, la localización, si se encuentra sobre todo en conjuntiva tarsal y fondos de saco, son de peor pronóstico. El tipo celular, si tiene en patología degeneración palletoide, aguas. Y generalmente también lo que son melanomas amelánicos también tienen mayor invasión linfática. Más o menos para darnos un ejemplo, ya viendo la clasificación, la estadificación, dependiendo de lo que nos encontremos clínicamente, vemos que en pacientes puede tener metástasis hasta un 42% si
la lesión abarca más de 5 usos horarios. La técnica quirúrgica o el gold estándar de estar tratando a un melanoma conjuntival sigue siendo la biopsia excisional con crioterapia. ¿Okay? De la biopsia excisional, lo ideal es la técnica no touch. ¿Okay? Me voy a permitir mostrarles un video. Está operando la doctora Carol Shields. Quise mostrarles este video no por otra cosa, de por qué no ver a quien describió cómo se debe de hacer la técnica. ¿Okay? Entonces, estamos viendo un paciente masculino, caucásico, que tiene un melanoma nodular en región interpalpebral que está unido también al sector limbal. Cuando nosotros vemos este tipo de lesiones, aquí se hace la desepitalización con alcohol absoluto. Aquí lo que refiere es, si toco con algo el ojo, ya no lo vuelvo a tocar de ese mismo lado. Entonces, a la hora que vieron que giró la esponja es para ya no volver a tocar. Normalmente hacemos el marcaje de lesión a 4 milímetros. Aquí lo importante, como lo vieron en el video, es que sea con cauterio, para que a la hora de que cauterizamos, disminuyamos el riesgo de sangrado porque vamos limitando los vasos nutricios del tumor. Si se fijan, con la pinza nunca toca la lesión. De hecho, aquí lo refiere que para manipular, mover, si nos estorba la lesión, es siempre con la esponja de Weck. Se termina de hacer la resección de la lesión, obvio, la tenemos que marcar. Siempre tenemos que cauterizar los vasitos que nos estén dando lata, y en lo que es la esclera, sí también tenemos que terminar de desvitalizar algunos tejidos con alcohol. Aquí ya nada más estamos escarificando las células que pudieran haber quedado, siempre cambiando también de instrumentos, ¿sí? Y una de las cosas importantes es siempre colocar la crioterapia. La crioterapia va en 2 ciclos. Normalmente lo ideal es que sea una crioterapia lenta, que nosotros le llamamos, que sea mayor a un 20 segundos y en 2 ocasiones. Aquí están haciendo cierre primario, ya que todos conocemos cómo se cierra la conjuntiva en casos o en defectos muy, muy grandes. También se ha descrito que es recomendable hacer la colocación de membrana amniótica. Algunos otros autores dicen que no, en el sentido de que muchas veces la membrana amniótica puede llegar a ser también un andamiaje si había células tumorales residuales. Entonces, pero si la lesión es muy grande y si hay un defecto epitelial muy grande, honestamente sí es recomendable pensar en colocarla, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos una muestra de histopatología, ¿sí? Es importante tener un buen patólogo. Al patólogo es muy necesario en las lesiones pigmentadas proporcionarle una adecuada historia clínica, ¿ok? Etiquetarla, referirla, y si es factible en pacientes que hay necesidad de hacerles biopsias en mapa, mandarle la gráfica de qué sitios fueron los que tomamos. ¿Por qué es recomendable darle toda la información? Porque en ocasiones histológicamente sí puede haber controversia y sí se puede también considerar normal, por ejemplo, lo que les decía hace un rato, la inflamación. Datos inflamatorios siempre nos habla de que puede ser algo maligno. Sin embargo, si a la hora de que tomamos la biopsia fue de un adolescente, de un niño con una conjuntivitis alérgica que está pigmentado, que está inflamado, pues no nos va a condicionar mayor problema.
En cuanto a la histopatología, sí o sí, si tenemos una lesión que estamos sospechando en algo malo, es necesario apoyarnos en la inmunohistoquímica. A lo mejor tomamos un Evo que realmente está benigno, que no tiene ninguna otra situación, pues bueno, tinción normal, amoxicilina, oxina, a ver si tiene atipia o no tiene atipia. Pero en las lesiones que nos queda la duda, sí, por favor, siempre pidan que el patólogo les haga inmunohistoquímica. Hay diferentes marcadores, aquí nada más lo estoy poniendo, yo creo que serían a mi criterio los 3 más básicos, los marcadores, el MELAN A, la S100, que estos nos van a estar hablando si la lesión sí es por componente melanocítico, y el HMB45 nos va a decir si es o no es malo. Este vendría siendo el algoritmo de cómo debemos nosotros abordar este tipo de lesiones. Entonces, si tenemos un EVO, una melanosis no compleja, quedamos observación. Si la melanosis adquirida primaria, dependiendo del tamaño, menos de 2 usos horarios, más de 5, en fin, valorar si es factible hacer la escisión con la crioterapia o en ocasiones también lo que es la quimioterapia tópica. Si ya nos estamos enfrentando a un paciente con un melanoma, es necesario, forzoso, hacer una valoración sistémica. ¿Okay? Siempre tenemos que tener contacto con algún oncólogo y valorar si hay necesidad de hacer o no una biopsia de ganglio centinela. En conclusión, este tipo de lesiones no hay que infravalorarlas. Tenemos que comprometer y explicarle al paciente que sí tiene riesgo de malignidad. Entonces, comentarle los signos de potencial malignidad, la localización inusual, la extensión, que aumente en un cambio brusco de pigmentación o que también cambios en la vascularidad, aguas, tiene que acudir pronto a revisarse. El control fotográfico o esquemático también para nosotros estar valorando si está teniendo cambios, ya sea de regresión o de progresión. La biopsia, el estudio histopatológico también, toda lesión pigmentaria es recomendable hacer siempre estudio de patología, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estadificación de lo que veíamos en la lesión, si tiene o no tiene atipia, pues solamente nos lo va a dar el patólogo. Y siempre es recomendable hacer un abordaje multidisciplinario. Esta es una tabla que nos hace un resumen de prácticamente todo lo que acabamos de platicar. Y no sé, ahora sí abrimos la mesa de redonda para las dudas. Tere. Tere del Ángel y Osiris. Sí, no, yo estoy hablando y no se oye. No, es que no tienes abierto el micrófono. Claro, claro. Hola. Muy bien. Pues fue una presentación muy pues extensa y concreta, definitivamente, de lo que son las lesiones pigmentadas. Y bueno, pues sí existen algunas preguntas que tenemos. Si nos podrías decir, ¿todas las lesiones pigmentadas las resecan? A las 3, les pregunto a Lilia, Rosy, Osiris. Bueno, como ya lo explicó muy bien Lili, obviamente no todas las lesiones pigmentadas se resecan, ¿no? Tienes que, primero, bueno, como ella dijo, toda tu historia clínica completa, tu interrogatorio, es muy importante desde cuándo apareció, y bueno, y ver las características que te pueden ayudar a ver si es una lesión benigna, como los quistes, por ejemplo, y bueno, y toda la historia y la exploración. Y generalmente algunas se observan, no todas las lesiones se quitan.
Lilia y Osiris, ustedes, ¿qué prefieren ante una lesión pigmentada? Lili. Perdón. Tú, Lili. Aunque la vean benigna, ¿la observan? Si la estoy viendo benigna, la observo. Quizá a lo mejor dependa de la extensión de la lesión. ¿Okay? Por ejemplo, algún nevo que sí es levantado, que a lo mejor sí da sensación de cuerpo extraño, que está en la hendidura interpalpebral y que a la hora de parpadear está un poco, bueno, a lo mejor y sí quitarlo, ¿no? Pero realmente que haya necesidad forzosa de hacerlo, como les decía, ¿no? Este tipo de lesiones en ocasiones pues es por cosmesis que se llega a retirar, ¿no? Pero si es benigno y estamos seguros de que es benigno, se puede únicamente observar, pues sí. Yo creo que va a depender también de la presentación de edad, ¿no? O sea, no es lo mismo tener un nevo de un niño que está a los 5 o 6 años, 5 o 6 años que tiene quistes, que es una lesión única, dices, bueno, a lo mejor lo puedo vigilar. Tengo quistes, me espero. Sabemos que en la adolescencia o en las cuestiones hormonales va a aumentar, pero aquí lo que yo quería comentar es que es un aumento gradual conforme el crecimiento del niño. O sea, no es un aumento que de la noche a la mañana o en 15 días se abulta, se le quitan los quistes, se hace más sólido, se cambia de pigmento. Y lo mismo en una paciente adulta o adulto, hombre, por ahí de los 50, 60, pues no va a tener o muy difícil que le salga un lunar. Entonces ahí a lo mejor sí son lesiones que de alguna manera la historia clínica nos va a guiar para sospecharlo. Entonces si es una lesión que aparece de nuevo y que está sólida, aumentada de tamaño, la extensión, pues ahí sí, a lo mejor de inicio, pues lo puedes interrogar y dices, no, pues tengo 15 días. Pues son lesiones que seguramente no tendrán que ser benignas y entonces ahí sí vale la pena hacer la resección. Muy bien. A mí me gusta en general ese tipo de lesiones, ya cuando están en una edad en que se puede hacer con anestesia local, mejor quitarlas, aunque sean benignas. Sabemos que algunas podrían malignizarse, ¿no? Por diferentes factores. Entonces, a mí me gusta en algún momento resecarlas, pero bueno, la indicación puede ser únicamente la observación. ¿Ustedes han visto o saben que existan melanomas con quistes? Yo creo que generalmente las lesiones que yo he leído y me ha tocado ver son lesiones más sólidas, que incluso a lo mejor lo que nos confundiera como quistes son las lesiones que pudieran tener diferente tipo de pigmento o diferente cantidad. Sobre todo a lo mejor en zonas que son un poquito más planas, pudiera haber menos pigmento que en lesiones ya abultadas y de voluminosas, ¿no? Pero quistes como tal, yo creo que no. Exactamente, no. Entonces, realmente creo que nunca hemos visto quistes y cuando vemos es una señal de que casi podremos jurar de que es una lesión benigna. Ahí yo les puedo decir algo. En cierta forma, a lo mejor y el criterio va a cambiar, en el sentido de, es raro, pero si el melanoma está siendo, se originó de un nevo, es raro que se originen de un nevo, sí se ha visto que en la parte profunda del melanoma puede llegar a tener quistes, pero a lo mejor clínicamente no los vemos. No hice ya más revisión del tema, pero ahorita nos está ayudando o nos puede estar aportando más en cuanto a la valoración de las lesiones, el OCT o la ultrabiomicroscopía. Entonces, si nos apoyamos de estas nuevas tecnologías a la hora de valorar profundidad, tanto en longitud vertical y extensión, a lo mejor y ahí vamos a ver que sí pueden algunos presentarse quistes muy profundos. Sí, claro, pero antes de notar, perdón, Tere, antes de notar, sí, obviamente, o buscar esos quistes, bueno, obviamente cuando viene de un nevo, entonces va a tener otras características que te van a hacer pensar en malignidad, ¿no? Más que pues buscar unos quistes profundos, ¿no? Pero sí, bueno. la edad, ¿no? Yo creo también. Exactamente. Ahora, no olviden también tenemos una pregunta de cuál es el...
No, no, continúa. No No, olvidamos nada más ¿qué? no olvidar el melanoma Gisela? melánico, ¿no? Que también, bueno, Justamente pues, esa es la pregunta ahorita. ok. Que el ¿Cuál era melanoma la pregunta? melánico, ¿con qué vamos a hacer diagnósticos diferencial? Pues, Diagnóstico diferencial de melanoma melánico. ok, pues de lesiones de conjuntiva que no tengan pigmento, pero en este caso puede ser un nevo amelánico o de lesiones directamente como, no sé, alguna neoplasia intraepitelial, alguna escamoso de conjuntiva, ¿no? Que son lesiones que tienen ciertas características de malignidad, pero no son necesariamente pigmentadas. Sí, generalmente también se confunde mucho, como ya dijiste, con el nevo, ¿no? Con un nevo también se puede confundir esa Un lesión. fantogranuloma de la conjuntiva también se puede confundir. Ese es uno de los diagnósticos diferenciales. Me preguntan, ya los habías dicho, Lilia, si nos recuerdan por qué se forman los quistes. Los quistes prácticamente es a la hora también de la migración de los melanocitos a nivel histológico. Vemos que en la capa del epitelio también hay células caliciformes. A la hora de que migran estos melanocitos, de repente arrastran parte de las células caliciformes que son productoras de moco y ahí se queda entrampado, encapsulado Okay. Si el estoy moco. viendo solo un ojo, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico diferencial de una melanosis oculi y de una melanosis racial? El color. Lo que es la melanosis oculi, ¿sí? Es lo que comentamos, que son por los melanocitos fusiformes, los melanocitos profundos, que nos va a dar una coloración azulada más hacia la esclera o epiesclera, en ocasiones acompañada de los vasos, los que vemos, los de los vasos perforantes. En la oculi es únicamente compromiso esclera, la oculodérmica con el nevo de ota y todo eso que se va a piel, pero en la oculi es prácticamente la coloración, ¿no? ¿Quieren dar un tip más exacto para hacer estos diagnósticos diferenciales, Rosicela o Ciris? Pues la melanosis racial generalmente es bilateral, ¿no? Entonces, igual como dice, y la melanosis oculi generalmente es más violácea y puede ser incluso unilateral. Inclusive tú las ves la esclera, ves la coloración de la esclera y no te cabe duda, dices, ahí está, ¿no? Claro. Ok. Pero, incluso se puede asociar con cambios en el pigmento del iris. Exactamente, eso en la melanosis oculi. Exacto. En la racial, ya dijimos, es bilateral, pero otra de las cosas súper importantes, la racial se mueve, el pigmento está en la conjuntiva y se mueve si la movemos sobre la esclera. Y en la melanosis oculi, la conjuntiva no tiene nada y todo está en la epiesclera y en la esclera. Entonces, mueves la conjuntiva y la lesión queda intacta porque está en otro sitio. Está en la esclera. Preguntan también, es que están preguntando mucho sobre todo de melanoma, pero quiero preguntarles un poquito más de los nevos. ¿Qué nevo les interesaría más vigilar de acuerdo a su localización? ¿Los que están dónde? Pues los que están expuestos en las zonas interpalpebrales, ¿no? E incluso los de carúncula y exacto, y los de conjuntiva tarsal. Pues en realidad todos, ¿no? Yo creo que en realidad pero todos. Por localización, sí. Yo creo que todos. Casi nunca vemos un nevo normal en carúncula ni en conjuntiva tarsal. Entonces, si vemos uno ahí, hay que estudiarlo más, hay que sospechar o hay que estarlo súper mega vigilando, ¿no? Cuando están en esas dos localizaciones. Y volvemos a la edad, ¿no? No es lo mismo que aparezca este nevo desde los 6, 7 años y que va creciendo, a que aparezca a los 40 y tiene un crecimiento muy rápido y acelerado, ¿no? Claro, inclusive en gente mayor, a veces las llegas a revisar y les preguntas, oiga, o sea, no te refieren nada del nevo, ¿no? Claro. Tú lo sientas en la lámpara de hendidura y tú los ves y de hecho tiene una coloración que hasta te puede impresionar. Entonces les preguntas, oiga, ¿y desde cuándo tienes este nevo? No, pues lo tengo yo desde, pues que era pequeña. ¿No le he dado molestias? Nada, no siento absolutamente nada, ¿no? Pues finalmente esos son los que, bueno, le dices al paciente, obviamente, mire, esto es un nevo, finalmente es raro, pero puede llegarse
el caso que se pueda transformar en algo maligno. Entonces, nada más hay que estarse vigilando una vez al año, venga su revisión, o si usted ve alguna molestia, que se le ponga rojo, que le dé cualquier otra molestia, véngase, la revisamos y vemos si es necesidad de biopsiar o no es necesidad de biopsiar, ¿no? Lilia, ¿nos recuerdas otra vez por qué cambian con los cambios de hormonas en la adolescencia, en el embarazo? ¿Por qué se pigmentan más? Ya lo habías dicho, pero nos lo vuelven a preguntar, nada más para que quede más claro. Porque los melanocitos tienen receptores de progesterona. Entonces, generalmente, al tener receptor hormonal, se ha visto que en los cambios hormonales, adolescencia, embarazo, es factible que cambie, ¿no? ¿Pero sufren cambios hacia malignidad por cambios hormonales? No, más que nada es cambiar O sea, en estos momentos de que se pigmenta más. Exacto, o que se pigmenten más o que se hagan también en cuanto a extensión un poquito más grandes, no a malignidad, eso mucho. Exactamente, no se maligniza. ¿Cuál es el tipo de biopsia que sugieren hacer en las lesiones de melanóticas? La técnica más adecuada. Si son lesiones únicas, pues es una lesión pequeña y que puedes quitar, hay que quitarla completa, una lesión excisional, ¿no? Si son lesiones múltiples y están, como decía Lili, en la conjuntiva vulvar, además en la tarsal y en la carúncula, pues había que ver una técnica del mapa y valorar si está sospechando que es algo malo, pues tratarlo como tal, ¿no? Y tomar una biopsia en mapa, identificarlo bien para que se lo mande al patólogo y lo puede identificar en qué zona, en qué usos horarios lo quitaste. Pero si es una lesión única, pues se quita completo. No, y yo a lo que voy es, obviamente no todas las lesiones que se ven se quitan, ¿no? Yo vuelvo a insistir mucho y como lo dijo muy bien Lilia, en su antecedente, o sea, desde cuándo apareció, cómo apareció, todos esos antecedentes y la exploración. Yo creo que eso va a depender mucho de nosotros, de ubicar un poco a la gente en cuanto a ver, esto sí, esto no, esto está raro, esto no está raro, y cuáles sí biopsiar y cuáles no, ¿no? Así es. Ajá, muy bien. Nos hablaste de las melanosis adquiridas primarias. ¿Cuáles son las melanosis adquiridas secundarias? ¿Lilia? Es que estaba desactivando el silencio. Las melanosis adquiridas secundarias, esas sí tenemos algo que las han originado, ¿no? Las melanosis adquiridas secundarias pueden ser hasta pseudomelanosis en el sentido de que no es realmente producida por melanocitos, puede ser por depósitos de medicamentos tipo minociclina, en pacientes psiquiátricos, que también ahorita se me fue el nombre, pero también dan melanosis, bueno, pigmentaciones Carbamazepina, no. oculares. ¿Perdón? ¿Carbamazepina? No. Ay, se me fue, es para que se le da a los esquizofrénicos. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero, por ejemplo, la minociclina da depósitos de... Las doxiciclinas también. También, bueno, sí, toda la familia, todas las así como lo de los dientes cuando está la pigmentación. Las otras melanosis secundarias, pues en ocasiones también puede ser hasta por maquillaje, en pacientes que tienen rímel y que todo el dióxido de titanio ahí en la conjuntiva, que en ocasiones también pueden dar ese tipo de coloración. ¿Qué otra? Algunos medicamentos que antiguamente se usaban, por ejemplo, la adrenalina en el glaucoma, los depósitos de adenocromo, ¿sí? También esa sería una melanosis secundaria. Una muy frecuente, la de las melanosis actínicas por las conjuntivitis actínicas. Sí, los depósitos de Trantas, ¿no? Sí. Ahí yo les quiero hacer una pregunta. Ahí, ¿cómo ustedes podrían diferenciar en la exploración a una paciente que ustedes la ven de hecho desde la consulta, líneas negras, maquillaje, pestañones y demás, ¿no? Cuando hacemos la exploración y advertimos el párpado, sobre todo en los fondos de saco, se ven estas manchas moteadas.
Digo, generalmente, quiero ver si así las vemos, son lesiones como irregulares, como subconjuntivales, moteadas, como entre grisáceas y negruzcas. Pero ¿Sí? también se ven como encapsuladas, ¿no? Más bien, por ejemplo, como en la células que conjuntiva, fagocitaron el pigmento. Exacto, como fagocitosis del pigmento. haz de cuenta que como que ves la papila un poco Exacto. y debajo de la papila se ve el pigmento, ¿no? Por eso decía como que subconjuntivales ahí empedrado tal vez o algo raro, ¿no? Ajá. Pero sí, a veces es muy fácil confundirse con unas lesiones de estas de las adquiridas, que son realmente conjuntivales, lisas, planas, con mayor característica melanótica, más que hay como un manchado por pigmento, por maquillaje, ¿no? Sí. Ajá, exactamente. Vamos a hablar un poco de las melanosis adquiridas primarias. Preguntan si se ha aplicado mitomicina subconjuntival para el tratamiento o ciclosporina. De ciclosporina realmente no encontré nada. Mitomicina inyectada, no. De hecho, la mitomicina es tratarla con respeto, aun y cuando está descrito que se dé después de la cirugía y todo esto. Ese sí se me olvidó decirles, nunca se la pongan inmediatamente después de operarlo, luego la mitomicina. Tenemos que esperar a que la conjuntiva sane, porque si por error le ponemos la mitomicina luego después de la cirugía, puede existir también un milting escleral, pues, porque se va, ¿no? Entonces, con la mitomicina hay que irnos con cuidado. Inyectada, no creo que sea opción. Sí, otra era una pregunta así que dice que si la mitomicina se pone en la esclera al resecar la lesión. No es recomendable. Por aquí. Yo creo que ahí lo más recomendable en el hecho quirúrgico es la crioterapia, así como los cortes de la conjuntiva, en la base o en el lecho escleral, puntos de crioterapia. No como para crioablación, sino más bien tratar de eliminar esas células que hayan quedado en el lecho. Claro, claro. Acuérdense también que, bueno, pues hace algunos años o muchos años, ¿no? Cuando se resecaban los terigiones, pues se ponía mitomicina, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando poníamos mitomicina, inclusive así? Pues muchas veces el adelgazamiento, la escleromalasa que se hacía era muy importante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tampoco es conveniente que se queden con la idea de que se puede poner esto así nada más, ¿no? O sea, es un medicamento, como dice Lilia, que sí requiere mucho cuidado y requiere estar vigilando al paciente, ¿no? Cada vez que tú manejas mitomicina en gotas, y bueno, y sí, aplicación de mitomicina en la esclera directo, yo creo que no es apropiado, ¿no? Aquí ya me pusieron qué medicamento es el que pigmenta el fenobarbital. Ah, el fenobarbital. Aquí no entiendo una pregunta, bueno, porque no sé, ¿qué es? ¿Recomiendan BTO o no es necesario? No sé qué es biopsia transoperatoria o no es necesario. Si nos quieren decir por qué no. ¿Un Biopsia transquirúrgico? transoperatoria. ¿Transquirúrgico será? ¿Transquirúrgico? Sí. Pero para lesiones pigmentadas creo que no es un transquirúrgico. Ahí sí necesitan la pieza y hacer el tratamiento que hace el patólogo, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que necesitan despigmentar primero la lesión. Entonces, primero le dan un tratamiento en donde eliminan el pigmento para poder analizar las características de la célula. Por eso es que las transquirúrgicas no se hacen en las pigmentadas. Y en melanoma menos, ¿no? Menos, ¿no? Ajá. Me dicen que si en las lesiones pigmentadas de la conjuntiva tarsal la biopsia es solo de la lámina posterior o de espesor completo. Yo diría que solamente de la lámina de la conjuntiva, lo que está afectado. No tiene nada que ver una lesión sobre la piel, entonces no tendría que ser una biopsia completa de espesor total. No, pero yo creo que ahí lo que se refieren es si quitas tarso, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Tere? yo creo que a eso se refieren. ¿A eso? A que si quitas tarso, no. Sí, pues yo creo que va a depender de la hasta dónde veas que se haya extendido. Así es. Por aquí tenía más preguntas.
Vamos a hablar un poquito otra vez de la melanosis. ¿Cuál es la diferencia de una melanosis oculi y el nevo de Ota? La oculi está confinada al ojo y el nevo de Ota pues sí afecta piel, ¿no? Entonces se puede pigmentar los párpados. O sea, ya se extendió un poquito más hacia la piel. Esa es la única diferencia, pero realmente es lo mismo, es congénito. Y las dos cosas pueden predisponer a melanoma, pero de coroides, no de conjuntiva. Hay algo que dice, ¿no? Que es el melanoma de Ota en la carota y el del hito en el ojito, ¿no? ¿Cómo en el ojito? No, sí, el de Ota en la carota y el hito de hito en el ojito. Ah, ok, ya, muy bueno. Ahora sí vamos un poco a ver más de melanoma. En orden de frecuencia, ¿nos recuerdan cuáles son el grado de malignización de las lesiones pigmentadas? O sea, ¿cuáles menos se malignizan, cuáles más se malignizan? Lilia. Lo que menos se maligniza son los nevos, el que más se maligniza pues, son las melanosis adquiridas primarias con atipia. Muy bien. ¿Las melanosis adquiridas secundarias se malignizan? No, normal, esas exactamente, no, nunca. Otra causa, ¿no? Nunca se malignizan. ¿Cómo hacen una biopsia por mapeo? La biopsia por mapeo generalmente son lesiones exageradamente grandes que abarcas todo el ojo, ¿dónde hay que tomar la muestra en una biopsia de mapa? Serían en los sitios que nosotros vemos más sospechosos. En los sitios que hay a lo mejor un poquito más de pigmento, en los sitios que está en más vascularización, ¿sí? Se pide también en ocasiones que si hay alguna zona amelánica, pero que esté discretamente más engrosada, a veces que sí vale la pena también ahí biopsiar por el componente amelánico que puede haber, ¿no? Pero es prácticamente buscar en toda la extensión de la lesión cuáles son los sitios que nos llaman más la atención que pueden ser malignos, ¿no? Donde existan también, pues ya lo dijiste muy bien, pero donde existan pues esas lesiones satélites que ves y que son sospechosas, ¿no? Pero aquí yo creo que es importante, hay o sea, la forma de tomarlo es eso, identificar las zonas. La otra es que a veces en papel filtro se colocan esas pequeñas muestras de conjuntiva que estás quitando, las adhieres al papel, se las pones en formol, pero le envías tu esquema para que él sepa cuál era, de dónde y en qué uso y qué características tenía. Sí, haces tu dibujo, ¿no? Exacto. Haces tu dibujo del ojito y ya ahí mencionas de dónde tomaste cada lesión, ¿no? La dibujas ahí en tu dibujo que haces, en tu mapa. Y yo creo que además al patólogo, y aquí con Abelardo obviamente, a él le interesa o le ayudaría mucho las imágenes. Entonces siempre hay que tomar fotografías. Claro. Y enviársela, claro. Sí, claro, compartírsela al patólogo, ¿no? Claro. Un diagnóstico diferencial, o cómo hago el diagnóstico diferencial del nevo amelánico o melanoma amelánico con un Bowen. Pero la enfermedad de Bowen de conjuntiva o de córnea, de conjuntiva. que expone. Bueno, aquí generalmente son lesiones planas translúcidas que incluso pueden llegar a invadir córnea, ¿no? Son estos vasitos vascularizados y demás. Y lo otro es como más una lesión localizada, nodular, en conjuntiva. O gelatinosa, aunque yo creo que sí se podrían parecer. Por suerte, casi las lesiones amelánicas no existen. Cuando hacen la resección... Está también la queratinización. La queratinización en las lesiones de Bowen. Claro, pero no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces ustedes resecan una lesión y ya cuando te dan el estudio histopatológico dices, ay, caray, no era lo que yo esperaba, ¿no? Claro. Porque todas las características que tú ves, pues son características, pon tú, que te hablan, si tú quieres, de benignidad. Pero resulta que cuando lo viste, ay Dios, pues era pues algo amelánico y tal. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. Si sospechan, si ustedes ven algo sospechoso, entonces ya no checó. Y tomar todos los cuidados necesarios. Ya, si el patólogo les dice, no, que creen que era benigno, bueno, qué bueno,
¿no? Pero ya ustedes tomaron todos los cuidados necesarios. De hecho, ahí no sé si en algún momento lo vamos a tocar, pero aquí siempre en lesiones de conjuntiva que yo sospecho que es algo maligno, a menos que haya quedado por la extensión desnudo el recto o la inserción del músculo, lo cubro. Generalmente si sé que es algo malo, ahí ya no cubro, obviamente ni con autoinjerto ni con membrana, porque decía Lilia, un andamiaje para cualquier tipo de célula es la membrana. La membrana. Entonces, estoy sospechando algo malo. Sí, Lilia, ¿quién está hablando? Sí, ya, digo, si generalmente yo no recubro cuando estoy sospechando algo maligno, hasta que el patólogo me dice, no era inflamación crónica, dices, ok, a lo mejor lo cubro con conjuntiva o membrana, claro. Pero hasta no saber el diagnóstico, sí. ¿No? Esa es otra de las preguntas que hacían, que por qué no dejar desnuda la zona en donde se resecó ese melanoma, hablando del video, ¿por qué afrontaron los bordes y no se dejó desnuda? Como tú decías, Osiri, tú dices que tú prefieres, yo también prefiero dejarlo descubierto. A menos que esté la inserción del recto expuesta, ahí sí a lo mejor es rescatar un poquito de teno, rescatar un colgajo de conjuntiva y llegar a cubrir el recto, pero el resto se puede quedar desnudo. Claro, yo también estoy de acuerdo. De hecho, en el video me impresionó. Digo, qué bueno que lo hizo Carol Shields, pero la verdad es que cuando empezó con esa disección, dije, ay caramba, ¿no? Mis respetos, la verdad. O sea, yo creo que son los años de experiencia que ella tiene y toda, o sea, pues el bagaje, ¿no? De experiencia que tiene, pero yo soy incapaz de, cuando estoy sospechando y reseco una lesión sospechosa o así, pues hacer esa disección y por supuesto cubrir, ¿no? Ajá. Cambio de instrumentos. Sí. No, sí, no lo dudo. Oye, no lo dudo, pero inclusive no sé si ustedes vieron en la parte del video en la córnea, más o menos como en el radio de las 6, yo vi que quedó un poquitito de pigmento, ¿no? Igual estoy alucinando barato, pero quedó algo de pigmento, ¿no? Me da miedito, ¿no? Sí, no, y sobre todo, como dicen, la crío después de esa resección para tener menor probabilidad de que quede algo, ¿no? Claro, por supuesto. Preguntan si las asas de Axenfeld tienen potencial de malignización. No, realmente. O sea, de hecho, igual las asas de Axenfeld es como los, ¿cómo se llama? Los que vemos de los vasos perforantes, todos esos, la pigmentación alrededor de los vasos, ¿no? Entonces, potencial de malignización, a menos que sean muy abundantes en la melanosis oculi, ¿no? Pero igual sería irnos al luvial, no al conjuntival. Sí, es para... Todas las melanosis oculis la tenemos que vigilar todo el tiempo porque sí existe el riesgo en cualquier momento de que tenga un problema pero intraocular en la coroides. Sí, como les dije, se acompaña de mayor coloración o diferente colorización a nivel del iris, ¿no? Claro. Oigan, yo no oí que alguien o que Lilia dijera que pone alcohol en el sitio de la lesión. Aquí me dicen que cuánto tiempo se deja el alcohol. Ah, pero es el video que pusieron para desepitelizar y desnaturalizar las proteínas. Sí, de hecho, cuando ves tu pigmento en el, mira aquí, a ver Raquel, ¿no? Lo que menciona en el chat, Raquel dice, yo cubro siempre las que, a ver, déjame ver, que no veo. Yo cubro siempre. Las recurrencias son fáciles de ver, pero la resección de una recurrencia sobre tejido dejado a granulación son casi imposibles de resecar. Ah, ok. Ok, pues ella dice que entonces igual que Shields, cubre. Cerrar. Cubre, okay. Que por si, dice que si hay una recidiva sobre el tejido que se quedó a cerrar por granulación, que es muy difícil de resecar. ¿Qué tan frecuentes son las recurrencias? Yo creo que recurrencias... Melanoma, estamos hablando de melanoma, ya. Yo creo que aquí, por ejemplo, de las que les digo que yo dejo desnudas, sales a lo mejor de un carcinoma, ¿no? De conjuntiva. De las melanosis. De melanoma. Exacto, de melanoma. Entonces, yo creo que más que recurrencia es que no se haya quitado completo. Bueno, yo tengo una paciente que llevo siguiendo por años la llevo siguiendo, así de casi al principio, nosotros nos apoyamos generalmente en el Instituto Nacional de Cancerología. Para los que no saben, yo estoy en el Hospital de la Ceguera y pues de ahí los enviamos precisamente al instituto.
Entonces, esa paciente cuando se resecó nos dijeron que era un melanoma in situ y se envió al Instituto Nacional de Cancerología. Allá el escenario que le dieron a la paciente fue pues una cirugía mutilante. Entonces la paciente no aceptó y se regresó con nosotros. Pero obviamente nosotros le explicamos que el centro adecuado era allá y todo este rollo. Pues la llevo siguiendo a ella con resección de las lesiones. En cuanto le veo una lesión pigmentada, la que sea, se la quito. Afortunadamente, hasta ahorita, su ojito está ahí conservado. Bueno, pero la realidad es que está escrito en la literatura que existe un porcentaje alto de recurrencias que hasta puede ser del 50%. Claro. En los pacientes. Por eso Claro. es que estas lesiones son tan difíciles de manejar, sobre todo el melanoma y sobre todo dependiendo de los factores de riesgo que tenga este melanoma. Claro, espérame, Tere, y no dudo que ella vaya a terminar en melanoma y en una cirugía más extensa para ella. Pero hoy por hoy ella se le ha explicado todo el tiempo que podemos llegar a eso, ¿no? Y ha aceptado hasta dónde vamos. También está descrito que haya recurrencias aún y en pacientes tratados con quimioterapia, la mitomicina, ¿no? Entonces, aún y cuando nosotros lo estemos cubriendo con la ayuda de la mitomicina y demás, en este tipo de pacientes puede recurrir hasta un 38% aún instilando la mitomicina, ¿no? Ajá. Y las metástasis, ¿por qué vía se lleva a cabo o cómo se llevan a cabo? Linfática al locorregional, ¿sí? Ganglios submandibulares, preauriculares, parótida, del mismo lado de donde está la afección, y metastásica pulmón, cerebro, hígado, lo más común, ¿no? Pero pues... metastásica hemática. Por vía hemática. Justamente una de las preguntas que nos hace, ¿a qué órganos da metástasis? Pues a órganos sólidos como el melanoma cutáneo, así bien definidos, no están, ¿no? En porcentaje los que le acabo de mencionar, ¿no? Cerebro, pulmón, hígado. Algunos casos también a piel. ¿Y qué tan frecuentes son las metástasis? Ahí lo que dije en la charla, ¿no? Dependiendo de la extensión de la lesión, es más o menos riesgo de haber metástasis. Si el paciente tiene unas lesiones muy grandes, más de 2 usos horarios, más de 5 usos horarios, el porcentaje de metástasis va desde que tengan un 1% si nada más es una lesión chiquita, hasta un 35-40% si la lesión es grandota, ¿no? Entonces ahí es como lo clasifican en la... Yo me recuerdo, creo que Shields decía que más o menos un tercio de los melanomas conjuntivales a lo largo de 10 años va a metastatizar. Y un tercio de todos los melanomas. Aquí nos dicen algo que sí es cierto que yo me sabía, que era de OTA, yo me sabía que en la cabezota y que hito en el hombrito. En el hombrito, sí, los nuevos que son en esas lesiones. ¿Cuáles son las características de la lesión que nos dan pronóstico? Pronóstico, pronóstico malo, más bien pronóstico malo. O sea, extensión. Extensión. Y, el tipo de células que están reportando el patólogo también es de mal pronóstico si es, por ejemplo, una degeneración palletoide, ¿no? También es de peor pronóstico. ¿Qué otra cosa sería? El grado de mitosis. Grado de mitosis. La cantidad de mitosis que haya. El espesor también de la lesión también tiene que ver. Sí, el grosor, si son lesiones mayores de 4 milímetros, es más fácil que también tenga ya compromiso linfático. Y por supuesto, el grado de recurrencias que tenga ese paciente. Pues ahorita creo que hemos cubierto las preguntas que nos han hecho. No sé si quieran agregar algo más. Ahorita no se me ocurre alguna otra
Creo que Pregunta. Ah, bueno, me decían si ya invadió la piel, ¿qué tratamiento vamos a hacer? bueno, sí, ya invadió Yo la piel. creo De que- hecho, eso es lo que quería poner también aquí en la mesa, ¿no? De las cirugías mutilantes. Si realmente en este tipo de patologías tenemos que hacer o no, o exenteraciones, enucleaciones, ¿sí? Que sí, que no, se debe de hacer de cirugía mutilante en estos pacientes, ¿no? En un inicio decían, no, hacer una enucleación, pues realmente no, porque no nos vamos a llevar toda la conjuntiva, ¿no? Sin embargo, en una enucleación que nosotros estemos viendo, ahí sí, a favor de los estudios que nos pueden aportar espesores, si ya tiene un compromiso mayor a un 80% del lecho escleral, a lo mejor y ahí sí valdría la pena hacer una enucleación, aunque sea una lesión localizada y demás, ¿no? Si ya es una lesión muy extensa, realmente valorar también al paciente si sí se le debe de someter o no a hacer una exenteración. ¿Cuál Cada es caso, ¿no? Pero y la también, evolución con tratamiento sistémico por oncólogo? Tratamiento sistémico con oncólogo. Bueno, ahí sí tiene que hacer el escaneo completo, ver cómo está diseminaciones, estudios tomográficos, emisión de positrones, toda esta situación, ¿no? Ellos también serían los encargados de hacer lo del ganglio centinela y demás, ¿no? Creo que de lo nuevo sería, le están apostando mucho a la terapia genética en cuanto a alteración genética en el melanoma conjuntival. Realmente no hay mucho. El gen BRAF, que es el que está medio en boga, que asociado también al cutáneo, en este tipo de tumores es a lo que le está apostando ahorita el oncólogo sistémico. Okay. ¿Quieren hacer alguna reflexión rápida porque tenemos el tiempo encima? Osiris. pues yo nada más quisiera, así como cualquier otra lesión, tanto en párpados, en conjuntiva, siempre valorarlas, como todas estas lesiones alguien las tuvo que ver de inicio, algún médico, algún oftalmólogo, y siempre con estos datos que les estamos dando, estos tips, saber el tiempo, la evolución, la edad, las características, para no dejarlas pasar y evitar que esto se llegue a una complicación, a una diseminación, incluso hasta una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, nada más muy pendiente, siempre explorar los fondos de saco en busca de estas lesiones y historia clínica, exploración clínica, y si en algún momento deciden derivarlo o sospechan algo malo, háganlo pronto. Rosa Isela. Este, digo, lo he dicho durante toda la charla, historia clínica igual que Osiris, interrogatorio dirigido, volteen los fondos de saco, muchas veces nada más jalamos el párpado y vemos hacia el fondo de saco y nunca volteamos para ver la conjuntiva tarsal, eso es súper importante. Y la otra cosa, el registro fotográfico que ustedes lleven. Si ustedes van a observar una lesión, siempre tienen que tener una fotografía. Cada vez que vaya el paciente, por favor, fotos. Fotos con buena iluminación para que ustedes puedan ver verdaderamente y valorar la evolución de la paciente, ¿no? En lesiones que ustedes quieren observar. Y las que no, acuérdense que esto es un manejo multidisciplinario, ¿no? Aquí intervienen oncólogos, se manda rastreo, inclusive el ganglio centinela que nosotros no hacemos en algunas instituciones, en otras sí. Yo creo que mandarlo con los expertos, ¿no? Yo creo que Lilia ya nos dijo en su plática todo y vamos a darle la voz ahorita a Vero Escalante para que termine la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Lili, muchas gracias. Excelente tu presentación, nos gustó a todos. Muchísimas gracias a la mesa redonda, doctora Tere del Ángel, como siempre, gracias. Osiris, gracias. Y Rosa Isela igual, de verdad, muchísimas gracias. Son una mesa redonda que gusta mucho. Gracias. Entonces, muchísimas gracias también a todos por acompañarnos, por aguantar hasta esta hora. De verdad, gracias. Los esperamos mañana con el tema de lesiones malignas de la conjuntiva. Muchísimas gracias y descansen. Buenas noches. Bye, chicas. Gracias. Gracias.